Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenido a una nueva edición de Escuela Sabática Viva. La verdad es que a mí me pareció, o por lo menos esta es mi sensación, que hemos dado la sensación que todo es fácil. Al interpretar la Biblia, como quedaron tan claras las cosas, parece que todo es fácil, pero hemos llegado a un momento, y creo que los autores de la lección hicieron bien en seleccionar este asunto, que la verdad es que hay pasajes complicados en la Biblia. Así que nos vamos a dedicar un poquito a cómo abordar, qué métodos y qué hacer frente a estos pasajes. Pero yo empezaría con una cuestión que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y con palabras que describen cosas oscuras, y una de ellas es en el griego la palabra misterion. Sí. Usted, Roberto, nos puede decir cómo veían los griegos los misterios, porque la Biblia parece que los misterios en la Biblia son revelados. Hay una diferencia muy grande. La palabra es la misma, misterion. Misterion es la palabra que ni siquiera ha evolucionado. Sí. Tenemos la misma que usaban los griegos. Pero allí, aunque significaba algo que no está al alcance de todos, se aplicó mucho en la época en que se escribe el Nuevo Testamento. Proliferaban las religiones a misterio, es decir, religiones de iniciación, porque el pensamiento, el culto de Dionisio, los pobres, gente que era religiosa en el Imperio Romano o en el mundo helenístico, la religión oficial no respondía a sus necesidades nunca. Es decir, los dioses hacen su vida y nosotros estamos a apaciguarlos cuando podemos con las ofrendas, hacernoslos favorables, pero la religión no comportaba ninguna ética. Los dioses no te dicen cómo tienes que comportarte. Entonces eres libre de hacer lo que quieras. Pero también no te aseguraban nada para el futuro. Entonces, las religiones orientales, entre ellas el judaísmo, tenía una gran aceptación porque ofrecía una esperanza y ofrecía unas pautas en la vida, te ayudaba a vivir. Y esto era importante. Pero había otras religiones a misterio, los de Eleusis, los cultos de Mitra, sobre todo. Los soldados querían alguna seguridad si me matan, ¿verdad? Y pasamos una especie de baño de sangre en unas ceremonias. Y la magia, claro. Todo lo que podía unirte, o sea, relacionarte con el más allá, pues tenía un enorme interés y suscitaba curiosidad. Entonces, esto surge de una necesidad del ser humano de conectar con Dios. Con lo desconocido. Sí. Y esto pues, se llama religiones de misterio. Entonces, la palabra, sin embargo, en el uso que se da en la Biblia, la palabra misterio, no es algo que no se puede conocer, sino algo que no se sabía que Dios nos revela. Sí, porque Pablo dice, le voy a revelar y más de una vez lo dice, y habla de algunos, nunca me puse a contar, pero son bastantes misterios. Y para él la palabra que usa él más veces con el misterio es que el Evangelio es para todos. Claro. Esa era la idea. Sí. El misterio es que la religión no es solo para los judíos, ni la salvación solo los dioses la saben, sino Dios tiene un proyecto que es para todos. Esa es la revelación del misterio. Pero podemos... Y que lo ha revelado en Jesús. En Jesús, sí. Jesús es como el revelador. Porque esto de dice, misterios. Hablo de Jesús y la Iglesia. Él da ejemplos de estos misterios, de encarnación de Cristo, ¿no? Pero también para nosotros los humanos, los misterios se generan también de nuestros límites. Claro. ¿no? La inteligencia humana es una cuestión de datos, ¿no? Hay una serie de limitaciones. Como humanos nosotros tenemos
una inteligencia, tenemos una capacidad de razonar, pero no podemos llegar a todo. Sí, la realidad es tan compleja y tan grande. Es mucho más grande y además aquí que estamos hablando de una realidad natural y sobrenatural. Sí. O sea, es tan grande ya que no podemos abarcarla es entera. Sí, la natural es suficiente y además cuando estudias ciencias, no sé si pasa también en otras disciplinas, te das cuenta que cuanto más sabes más desconoces, menos sabes. Y entonces empiezas a estudiar una célula y cuando la estudias a nivel de secundaria parece que lo sabes todo y luego cuando empiezas a entrar en cada uno de los orgánulos de la célula y en las reacciones químicas que ocurren y en las enzimas que están implicados y cada vez es más y más complejo. Entonces, pues eso, no puedes llegar y otra limitación grande es el tiempo. Es que tenemos un tiempo limitado, entonces podemos adquirir una serie de conocimientos, podemos profundizar en determinadas cosas, pero no nos da para más. Cuando más te acercas, más complejo es. Claro. Vi estos vídeos que hay que simplifican las cosas. Me enseñaba, era un gusano. Y bueno, qué maravilla, los pelos que tienen por ahí. Entonces se hacía más grande. Cuando más se metían las células, es que era más complicado aún. Cada vez es más complicado. Y cada vez más complicado y si llega un momento que ya no llegas. O sea, el instrumento humano todavía no, o ya no llega o ya se ha llegado a un límite, yo ya no lo sé. Pero era fascinante, es fascinante. Ahora, una gran parte de estos, vamos a decir así, misterios se generan también porque tenemos métodos o mentalidades diferentes para interpretar los datos, ¿no? Siempre, yo me acuerdo cuando estudié lógica, no tenía un profesor cristiano porque estudié cuando estaba en el comunismo, Rumania, y él nos decía que la razón es la herramienta perfecta, absoluta, más me acuerdo de esta palabra de él, para medir y juzgar todas las cosas. Y tenemos la declaración de... y si fueron alguien maestros en lo de la lógica, son los griegos. Sí. Pero Pablo nos dice que para los griegos, que eran maestros de la lógica, el evangelio es ¿qué? Locura. Una locura. Así que es antirracional, suprarracional, irracional. Yo diría que funciona con una lógica distinta. Sí. Es un poco como cuando intentas mirar el mundo desde la perspectiva de la selección natural, que eso parece lógico, que cada uno busque su propia supervivencia y salir adelante. Y luego lo que te encuentras en la naturaleza no es así. Son animales que luego te encuentras con animales que están renunciando a su comida o a su posibilidad de supervivencia para ayudar a otros. O sea, hay una mezcla de cosas y hay cosas que ves que no tienen ningún sentido. Y es que no sea lógico, es que es otra lógica. Es que la Biblia tiene una lógica distinta y unos principios distintos detrás de la vida que no son esos que son los más básicos, podríamos decir. Pero, pues que la Biblia tiene pasajes difíciles, la Biblia misma los reconoce. Y aquí tengo uno que es uno de los más claros, y además que me afecta mucho porque yo he estado trabajando en Pablo, en las epístolas. Este es Pedro con el pobrecito. Segunda de Pedro 3 dice que 15 y 16, considerad la paciencia de nuestro Señor Jesús para salvarnos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que Pedro ya sabe que Pablo ha escrito cosas que él también ha leído y asimismo en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, así que ya tenemos... Pablo es complicado. Uy, Pablo, eres complicado. Es complicado. Las cuales, pero es curioso que dice, los indoctos, o sea, los que no se preparan bastante, y los inconstantes y los que no tienen los que no paciencia, le dedican el tiempo que necesita, tuercen, como también las demás escrituras para su propia perdición. O sea, que la Biblia no todo se entiende a la primera y que es difícil, tiene pasajes difíciles, está reconocido por la Biblia misma. Roberto, yo empezaría con una clase que es fácil, que genera, me acuerdo que he estudiado sobre este término, ¿no? En psicología, disonancia cognitiva, ¿no? Cuando hay contradicciones, ¿no? Vamos a empezar con este tipo de pasajes difíciles. Cuando un autor te dice una cosa y el otro te dice otra cosa, es normal. Nuestra mente, que ya hemos hablado de esto, ¿no? Que tiene algunos mecanismos que tratan de armonizar, de repente te duele, ¿no? No puedes estar quieto. Esto se da
tanto en el Antiguo Testamento, yo le puedo dar muchos ejemplos, pero como ustedes es un especialista en el Nuevo Testamento, nos puede dar ejemplos. Pues y sí. yo iría en una línea que capaz que interesa a todos nuestros telespectadores, Sí. los evangelios. Sí, los evangelios son el ejemplo casi clásico de mostrar contradicciones, porque hay 4 relatos. O sea, es cierto, en el Antiguo Testamento también tienes los libros de Reyes, las crónicas, las que se superponen y cuentan las cosas. Pero en los evangelios lo tenemos muy claro que hay 4 relatos distintos, de los cuales 3, los que llaman sinópticos, son más o menos, siguen más o menos las mismas escenas, casi en prácticamente el mismo orden o más o menos. Y hay muchos pasajes que son el mismo. Y ahí es donde los que le buscan los 3 pies al gato, donde cosechan las aparentes contradicciones. Pues nada, que Jesús sana a un endemoniado en Gadara y resulta que otro dice que sanó a 2. Un ciego que salió de Jericó y resulta que el otro también eran 2. Entonces esto, pues naturalmente, unos lo pueden ver como una contradicción, pero es la única manera de leerlo. Yo tengo amigos que son jueces. Hay una chica que fue juez jovencísima en España, Esther Alonso, Ruth Alonso. Ruth Alonso. Sí, y hemos hablado muchas veces de estas cosas. Un testimonio, aquí tienes 4 testimonios que cuentan las cosas vistas de diferentes puntos de vista. Estos testimonios, si coincidieran palabra por palabra, es que eran falsos los 4. Sería, porque es haberse puesto de acuerdo para contarlo. Porque nadie ve las cosas de la misma manera. Llamamos esto la perspectiva del testigo. La perspectiva del testigo. ¿Que el testigo? Sí. Nosotros estudiamos esto lo he visto, es muy fácil de ver en cualquier parte. No hace mucho yo tomaba clases de pintura en la Universidad Popular porque tenía muchas ganas de hacerlo después de jubilarme. Y era muy interesante porque la profesora nos ponía yo un ramo, un bodegón, un ramo de flores con unas manzanas, todo allí. Nosotros estábamos cada uno en la parte de la sala y naturalmente cada uno lo veía de un sitio distinto. Ningún bodegón podía ser igual. Hasta uno podía ver 3 manzanas y otro 4, sí, ¿no? Y que depende no se del veía ángulo, ¿no? Desde el ángulo. Es decir, esto que es tan evidente aquí, en un testimonio hablando de una persona, lo es más. Más dinámico. Sí. Más, sí. Tenemos aquí Mateo, era un publicano que estaba acostumbrado a registrar las cosas y los detalles, y podemos encontrar, hay expertos en la Biblia que piensan que Mateo podemos encontrar casi las ipsísima verba, es decir, las palabras literales de Jesús, probablemente. Marcos no estaba presente, a Marcos se lo cuenta Pedro. Se lo cuenta Pedro y Pedro se lo cuenta. Es interesante que Marcos nos cuenta todas las historias en que Pedro queda mal. Esas las cuenta Marcos. Que los demás, como eran muy buenos colegas, no lo han querido decir. Sí, pero Marcos sí las cuenta. Entonces tienes Lucas, que ha hecho investigación personal, y entonces hay cosas que se las cuenta María, él lo dice, ¿verdad? Que los testigos. Y da más detalles. Y da más detalles. Y las detalles históricos. Y por fin Juan, que sí que era testigo, repite algunas, pero no quiere contar lo que otros ya todo el mundo sabe. Entonces, a veces las contradicciones no lo son. No son. No, muchas veces no Pero lo son. muchas veces nos asustan, ¿no? Nos asustan. Cuando uno ve esto, creo que surge también en este ámbito de cuando uno compara, porque acá son datos que parecen que contradicen, pero algunas veces las contradicciones pueden surgir de nuestra base de datos que tenemos en nuestra mente y el texto bíblico, ¿no? Creo que, Noemí, te ha pasado muchas veces que cuando uno compara los datos de la ciencia con la Biblia, surge esta contradicción. ¿Y qué haces en este momento? ¿Cómo tratas este momento? La estrategia que yo recomiendo a mis alumnos y cuando hablo de este tema, porque es uno de los temas actualmente en los que hay un conflicto al menos aparente muy grande en temas de orígenes, que la ciencia nos dice una cosa, la Biblia nos dice otra cosa completamente distinta, y ahí está esa disonancia cognitiva que dices, mi mente quiere encajarlo, porque yo no quiero ser el sábado una cosa y el resto de la semana otra distinta, quiero que encaje. Y la estrategia no es fácil. La estrategia que yo recomiendo es, en primer lugar, pararse, que es una cosa que también nos recomienda la Biblia, pararse, y reconocer que hay un problema. ¿Vale? Porque a veces la estrategia de la negación es decir, no, esto lo ignoro, en realidad no hay un problema. No, reconocer que hay un conflicto, que parece que hay un problema.
el siguiente paso sería el seguir confiando en la Biblia. Yo siempre digo, la Biblia, y aquí hemos estado durante todo este trimestre hablando de esto, es palabra de Dios. La ciencia es una empresa humana. Sí. Que ha tenido muchísimo éxito, que nos ha dado muchas ventajas, pero sigue siendo humana, está hecha por personas. Y además que cambia continuamente. En la propia esencia de la ciencia está el cambio continuo, la renovación continua. Entonces, entre una cosa que cambia y una que no, y entre una cosa que es humana y otra que es divina, yo me aferro a la que es divina primero. Pero eso no significa me quedo ahí, sino es seguir confiando en la Biblia y seguir investigando. Así es. No debería haber una contradicción, no debería existir esa contradicción porque Dios es el autor tanto de la Biblia como de la naturaleza y por lo tanto vamos a seguir buscando la manera de que armonice. Y a veces se puede conseguir. Tenemos algunas historias preciosas en investigación de orígenes hecha por científicos adventistas que no se rindieron, que vieron que ahí había un problema y siguieron investigando. Y precisamente por tener la cosmovisión que tenemos, que a veces es más amplia, porque damos la posibilidad a Dios de que nos abra la mente, vemos cosas que otros no ven. Claro. Y hay algunas cosas que se han descubierto precisamente porque un científico adventista que creía en el diluvio estaba diciendo, no, a ver, esto no puede ser así. No es posible que en medio del diluvio hubiera un desierto en la Tierra. Esto no puede ser un desierto, aunque parezca que esta formación geológica tiene un origen desértico, no puede ser. Tiene que ser submarino. Y me pongo a investigar, a revisar investigaciones de otros, empiezo a encontrar evidencias que otras personas no han visto y acaba publicando en una revista de geología que esa formación probablemente se formó debajo del agua. ¿Ves? Sí, porque buscas cosas que otros no buscan, sí. porque no te coinciden y porque... Sí. Así que el método parar, no asustarse frente a un texto difícil, respirar hondo y empezar a analizar las informaciones y buscar otras, ¿no? Claro. Porque puede ser que la contradicción se debe a la ignorancia o algunas veces a la distancia. Es que no tenemos todos los datos. Yo suelo tener una actitud que a mis alumnos no les gusta mucho a todos, pero yo la tengo. A mí me viene, es que tengo un problema grandísimo porque es que no llego a entender cómo Dios ha permitido la muerte instantánea de Ananías y Safira, por ejemplo. Digo, bueno, no tenemos todos los datos. El que ellos hayan muerto de repente puede ser, el soponcio de Ananías puede ser, yo no lo sé. ¿Cómo ha muerto? No lo sé. Pero tú sabes que morir de repente es una desgracia tan grande. Morir de repente, cuando comparas, esas personas hubieran podido morir en la destrucción de Jerusalén. Torturados sí, o de hambre. O sea, tú tienes la última palabra, sabes si... ¿Cómo es mejor morir? ¿Sabes cómo es mejor morir? ¿Sabes si Dios les dio tiempo a arrepentirse? No lo sé. Digo, si al Espíritu Santo no le preocupa que ese relato esté allí, ¿por qué te tiene que preocupar a ti? Y eso no les gusta, porque yo lo entiendo, nosotros queremos respuestas. Pero yo sí que me sirve para mí. Si yo no tengo todos los datos, no puedo juzgar. Luego, entonces, si esto a Dios no le molesta que... Pero esto implica reconocer que uno no sabe todo. Claro. Y esto no anda algunas veces con un espíritu, ¿no? Con una actitud que muchas veces la vemos... yo me quedé muy... Que es la arrogancia, ¿no? La pretensión de que yo puedo saber todo, o que debo saber todo, o que sé todo. Hace años que me quedé muy liberado en estas tensiones. Sigo teniendo muchas preguntas. La Biblia... He colaborado en 2 volúmenes. Y no son ustedes, sí. Hoy os traigo esto. He colaborado en estos 2 volúmenes, lo siento, el que tengo aquí está en inglés, que los hizo el Instituto de Investigación Bíblica, el BRI, que son pasajes difíciles de la Biblia, y son 2 volúmenes, y aquí tenemos 49 autores. Yo he escrito algunas de las cosas estas. Me liberó muchísimo el saber que no me preocupe, que hay cosas que no necesito quizá yo saber. No somos los únicos, no somos, mira, Pedro mismo reconoce. Sí, reconoce. Darle confianza a la palabra de Dios y seguir estudiando, seguir investigando. Por ejemplo, yo aquí escribí algo que me molestaba mucho, porque yo cuando era más joven, era muy joven, pues era muy contrario al ejército, al servicio militar, a las armas, a la violencia, y lo sigo siendo, o sea, en eso no ha cambiado mucho. Era tiempos de Franco, el servicio militar era obligatorio, y no estaba de acuerdo para nada. Entonces, todo lo que en la Biblia me parecía belicoso, y eso era un problema. Y aquí lo que he escrito, lo que me pidieron, era qué es eso de la ira divina.
Y bueno, creo que habré entendido que la ira divina, Dios tiene derecho, no solo el derecho, el deber, diríamos, de enfadarse ante de indignarse ante las cosas malas que les hacemos a sus criaturas, nosotros seres humanos. O sea, la ira divina es la reacción de su santidad y de su justicia frente al mal. Es como la ira mía cuando si me maltrataran a mis hijos. Claro. Entonces, esto de la ira divina, que al principio me parecía un poco... lo miraba con distancia, pues bueno, lo comprendo y hasta lo comparto, ¿verdad? Sí. Pero hay muchas cosas que sigo sin entender, eso está Así claro. que la actitud es importante, ¿no? Al final, porque puede surgir, y creo que esto surge muchas veces, ¿no? En ciencias, que uno viene con prejuicios, con arrogancia con esto, y esto puede distorsionar, ¿no? Puede ser la misma causa para malentender o crear dificultades de Lo hemos comentado otras veces. La cosmovisión afecta muchísimo en el proceso de investigación en la ciencia, en este caso podría ser en el proceso de investigación bíblica. Tus ideas previas afectan a las preguntas que haces y a las respuestas que encuentras. Así, y al tipo de investigación, a los experimentos que tú planifiques, todo eso está muy dirigido, consciente o inconscientemente, por tus expectativas, por lo que tú piensas encontrar o lo que tú esperas encontrar. Si tú esperas encontrar contradicciones en la Biblia, las vas a encontrar. Claro. Más las vas a buscar. Las vas a buscar y no vas a intentar encontrar la manera de resolverlas porque es lo que estás buscando. Eso me ocurrió con mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es Cristo es el fin de la ley. O sea, es una tesis, no se puede escribir sobre menos que hice yo mi tesis. O sea, es ya la mínima expresión de tesis, pues que he estudiado el significado de la palabra telos en Romanos 10:4. Claro, muy concreto. Porque me encuentro, yo en aquella época pues no había hecho teología, pero cuando yo hice mi tesina, o sea, mi tesis de máster, la hice en filología clásica. Estudié el significado de la palabra sineidesis, es decir, conciencia, en la literatura griega. Y claro, resultó que la persona que más veces utiliza la palabra sineidesis, o sea, la persona que más ha escrito sobre la conciencia, en la literatura griega universal era Pablo de Tarso. O sea, claro, sí, fue fantástico. Y en esa época pues, me leí muchas cosas y cuando yo llegué a teología y me dieron la oportunidad de hacer el doctorado, digo, este versículo es que todas las ideas es Cristo es el fin de la ley, Cristo acaba con la ley. Esa era la idea. Sí. Desde la perspectiva de Cristo acaba con la ley, así lo encontramos. Y yo, bueno, si la palabra telos no significa eso, o sea, yo viniendo de otro camino, pues esta palabra no significa eso. El telos es la cima de la colina. O el palo que se pone en el campo al que yo miro con el arado. O sea, es el objetivo, la cúspide, la cima, el clímax. Y entonces, pues esto está facilísimo. Todo lo contrario. Lo escribí en 4 meses, mi tesis doctoral. Es que la tenía clarísima, porque además coincidió que estaban empezando a meter la literatura clásica en informática. Eran aquellas hojas de papel perforaditas con rayas verdes. Sí. Así que en realidad, frente a textos difíciles, algunas veces tenemos que renunciar a nuestros prejuicios, mirar el texto con una mente nueva, que no siempre es fácil de tenerla. Nada fácil. Y mira lo que me ocurrió cuando tenía la tesis ya hecha, le iba a presentar. Tenemos que mirar a ver si no se habían escrito otras para ir a registrarla en creo que es Ann Arbor, donde se registraban desde Michigan. Y esto es que una monja acababa de escribir una tesis que se llamaba Cristo es el fin de la ley. Digo, ay, no puede ser, tengo que cambiarle el título. Y quiero que verlo. No había manera de conseguir el contacto con esta monja. No, ella es que daba clases en Pittsburgh y no podía conseguir hablar con ella. Total que sobornando a la bibliotecaria, digo, ¿dónde puedo? Deme el teléfono, tengo que hablar con esta mujer. Porque iba a la biblioteca y no estaba su tesis. Entonces contacto con ella y finalmente le digo, mira, es que yo estoy escribiendo una tesis sobre el tema y me gustaría verla. Yo no quiero... Dice, pues mándemela a ver. Y entonces esta mujer me contesta y me dice, lo siento muchísimo, retiro mi tesis. Yo he partido de la idea de que esto acaba con la ley, entonces hago una teología a partir de ahí, pero jamás estudié el texto en griego. Esta mujer
Después me hizo una recensión en la revista de Lovaina, en Elencos Bibliográficos Bíblicos, fantástica, diciendo que bueno, hay que revisar los presupuestos. ¿Te das cuenta? Bueno. Y fíjense, fue una científica humilde, muy humilde. que sí, se puede leer cualquier sí, lo que renunció consultar. a su hipótesis frente a los datos nuevos que se habían presentado. No, es bueno. Ella partía de un concepto, pero un concepto que estaba ingentado ahí. Sí. Creo que esto es asombroso, ¿no? Y creo que esto tenemos que hacer frente a dificultades, ¿no? No tirar la toalla, seguir investigando. Ahora, siempre no hay que olvidar que la Biblia siempre tiene una dimensión práctica. Hay que reconocer que la Biblia de todo Dios podría haber revelado cosas pero Dios no reveló cosas que tienen que ver con cosas con prácticas. Mis alumnos saben que yo les voy a contestar cosas así y a veces hasta casi no me preguntan, porque empezaban preguntándome siempre cosas que yo digo de teología ficción. ¿Y qué hubiese pasado si Adán no hubiese pecado y voy a dejar a Eva sola? Bueno, es teología ficción, pero es que la historia no ha ocurrido así. No es Ayer me estaban esperando 5 o 6 alumnos para preguntarme. ¿Y usted qué nos puede decir sobre la naturaleza de Cristo? Y digo, mira, preocúpate de tu naturaleza pecadora tuya. No te preocupes de aquella, porque será muchísimo más útil que tú te preocupes de tu naturaleza pecadora. De la de Jesús. Sí, claro, si no son prácticos, si no te cambia la vida. Eso es. Yo me he orientado hacia cosas prácticas, por eso he trabajado finalmente más. Por esto, si hay un problema difícil. Sí. Que al final de todo no cambia la vida tanto. Si lo sabemos o no lo sabemos, creo que podemos vivir también reconociendo seguir que... estudiando, seguir escuchando, pero dejando también un margen a Dios que nos sorprenda alguna vez. Y creo que esto es, porque el tiempo se nos acaba, esto es lo que habíamos dicho, tener también esta expectativa de una iluminación. Sí, señor. Porque no podemos resolver los pasajes bíblicos solos y es interesante como algunas veces la experiencia por cual nos pasa Dios por la vida, un texto capaz que cuando yo era joven no lo entendía, después pasar por la vida por algunos encuentros con Dios que me muestran cómo es Dios, me hacen ver el texto diferente y después de años estoy iluminado para ver que la Biblia no se contradice. Así es. Que Dios es bueno. Y que esto es lo que tratamos de hacer cuando interpretamos la Biblia. Muchas gracias por... Gracias y hasta el último, cómo vivir práctica. De acuerdo con la palabra, es que es práctico. Esa es la finalidad. No hay nada más práctico. Sí. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero, programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar, buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.